Hola mis criaturitas del Señor, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo relacionado a las proteínas, sin antes invitarte a suscribirte a nuestro canal, marcar la campanita y darle un like, y lo más importante, compartir el video. En esta sesión de clase estaremos tratando acerca de la composición de las proteínas, los aminoácidos y la función que cumple. ¿Qué son las proteínas? ¿Cómo podemos definir a las proteínas? Las proteínas, muchachos, están constituidas por bioelementos, y los bioelementos que los constituyen son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, en algunos casos el azufre y el fósforo. Es decir, las proteínas son moléculas cuaternarias porque están constituidos por 4 bioelementos. La unidad fundamental de las proteínas vienen a ser los aminoácidos. Las proteínas están formadas por aminoácidos y esta secuencia está determinada por la secuencia de nucleótidos de su gen correspondiente, llamada genes estructurales. La información genética determina que las proteínas tienen una célula, un tejido y un organismo. Es decir, nosotros vamos a encontrar en todos los seres vivos grandes cantidades de proteína. Como habíamos manifestado, la unidad estructural de las proteínas vienen a ser los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Son moléculas orgánicas simples que presentan el grupo funcional amino, NH2, y el grupo funcional ácido carboxilo, COOH, unidos al mismo átomo de carbón, al cual también se une un radical R. Los aminoácidos, mis estimados estudiantes, se pueden clasificar en dos grandes grupos: los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Reciben el nombre de aminoácidos esenciales porque no pueden ser sintetizados por nuestro organismo. Nosotros estos aminoácidos necesitamos consumirlos de otras fuentes, mientras que los no esenciales sí se pueden sintetizar en el interior de nuestro organismo. Los aminoácidos esenciales son en número de 9. Dentro de los que destacan viene a ser el triptófano, la treonina, la valina, la lisina, la leucina, la metionina, la histidina, la fenilalanina y la isoleucina. Los aminoácidos que son captados como parte de los alimentos y no pueden ser sintetizados por el organismo son denominados aminoácidos esenciales. Dentro del grupo de los aminoácidos no esenciales que se pueden sintetizar en el interior de nuestro organismo, tenemos a la alanina, a la glicina, a la asparagina, a la cisteína, a la arginina, a la glutamina, a la tirosina, al ácido aspartico, a la prolina, a la serina y al ácido glutámico. Los aminoácidos, mis estimados estudiantes, no se encuentran solos, sino que generalmente están unidos, formando péptidos. ¿Qué son los péptidos? Los péptidos son moléculas formadas por la unión de 2 o más aminoácidos. Se clasifican en dipéptidos, cuando tienen 2 aminoácidos, oligopéptidos, cuando constan de 3 a 10 aminoácidos, y polipéptidos, cuando llevan más de 10 aminoácidos. Las proteínas son péptidos de elevado peso molecular. Se trata de polipéptidos de más de 50 aminoácidos. Cuando 2 aminoácidos se juntan por el enlace peptídico con la formación de una molécula de agua. Ahora veamos los niveles de organización y estructura de las proteínas. La organización de las proteínas básicamente están determinadas en cuatro estructuras: la estructura primaria, la estructura secundaria, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria. En la estructura primaria, las proteínas, los aminoácidos, están en una disposición a través de enlaces peptídicos a lo largo de una cadena proteica. Ejemplo, tenemos la oxitocina. Ejerce funciones como neuromodulador en el sistema nervioso central,
modulando el comportamiento social, sentimental, patrones sexuales y la conducta parental. En esto, los aminoácidos se forman en una cadena larga. Veamos ahora la estructura secundaria. La estructura secundaria es la disposición de la estructura primaria en el espacio. Está determinada por los puentes de hidrógeno del aminoácido. Estas pueden ser de dos clases, una estructura alfa hélice y una estructura beta hoja plegada. En la estructura primaria habíamos mencionado de que los aminoácidos se juntaban formando solamente una cadena lineal. En la estructura secundaria vamos a ver de que estos aminoácidos forman un espiral en la estructura alfa hélice y forman una forma de hoja plegada en la estructura beta hoja plegada. La estructura terciaria resulta de la combinación de los dos elementos de la estructura secundaria. La estructura terciaria es la disposición de la estructura secundaria en el espacio, determinada por puentes de disulfuro que les otorga una mayor estabilidad. Es decir, existe una combinación de la hoja plegada beta y de alfa hélice. Una estructura cuaternaria no la presentan todas las proteínas, sino aquellas formadas por más de una cadena polipéptica. Existen diferentes fuerzas de atracción, como la fuerza hidrofóbica, enlaces salinos, fuerzas de Van der Waals. En una estructura cuaternaria se junta una estructura primaria, una estructura secundaria y una estructura terciaria, como es el caso de la hemoglobina y el caso de la insulina. Veamos ahora la importancia de las proteínas. Las proteínas cumplen diversas funciones. Una de las importantes viene a ser la estructural. Por ejemplo, a nivel celular, forman parte de las estructuras de la membrana celular, forman parte de los cilios, forman parte de los flagelos. Los cilios en el caso, por ejemplo, de los paramecium, que le ayuda para dar movimiento. Los flagelos, en el caso de los espermatozoides, que le ayuda a dar también el movimiento. A nivel tisular, forman parte de lo que es las uñas, los pelos, forman parte de lo que es los picos, los caparazones, forman parte de lo que es las plumas. Otra de las funciones de las proteínas viene a ser la función transportadora, porque transportan diferentes sustancias. Ejemplo, tenemos la hemoglobina en los vertebrados y la hemocianina en los arácnidos, crustáceos y moluscos. Se encargan de transportar, ejemplo, gran cantidades de átomos de oxígeno. Una función importante que cumplen las proteínas viene a ser la función catalítica, es decir, de que aceleran la velocidad de las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Por ejemplo, tenemos la enzima, la lactasa, la amilasa, la pepsina, la tialina, la lipasa. La lactasa actúa sobre la lactosa de la leche. La amilasa actúa sobre los almidones y los azúcares. La pepsina actúa sobre las proteínas. La tialina sobre los almidones. La lipasa actúa sobre las grasas. Una siguiente función de las proteínas viene a ser la función hormonal, es decir, regulan las actividades celulares. Dentro de este grupo tenemos a las siguientes hormonas: la insulina, cuya función es regular la cantidad de glucosa en la sangre. El lugar donde se produce viene a ser el páncreas. La hormona del crecimiento, regula el crecimiento postnatal, se produce en el páncreas. La paratormona, cuya función es el aumento de la concentración de calcio en la sangre y se produce en la paratiroides. La oxitocina modula el comportamiento social, sentimental, patrones de sexualidad y se produce en el hipotálamo. La prolactina estimula la producción de la leche en las glándulas mamarias y se produce fundamentalmente en la hipófisis. Otra de las funciones de las proteínas viene a ser la función inmunológica.
En este contexto del COVID, nosotros necesitamos aumentar nuestras defensas en nuestro organismo. Y las proteínas son las encargadas de regular esto. Es por eso de que nosotros debemos tener una buena dieta alimenticia basada en proteínas. La proteína plasmática sintetizada por los linfocitos B maduros y las células plasmáticas en respuesta a la estimulación por un antígeno y que actúa como un anticuerpo para la defensa específica de nuestro organismo. Dentro de las inmunoglobulinas tenemos la inmunoglobulina A, que está presente en las secreciones como la saliva, el moco y la leche, al igual que en mucosas. Confiere inmunidad pasiva adquirida en el recién nacido, mediante lo que es la lactancia materna. La inmunoglobulina M, en el primer tipo de anticuerpo sintetizado en respuesta a la infección aguda, el más eficaz para activar la vía clásica del complemento. La inmunoglobulina E, de alta afinidad, mediador en procesos alérgicos, defensa contra parásitos, fundamentalmente de helmintos, es decir, de gusanos. La inmunoglobulina D, que viene a ser el marcador de la maduración funcional de los linfocitos B. La inmunoglobulina G, anticuerpo de mayor concentración sérica, inmunidad pasiva natural del feto. Se generan después de la inmunoglobulina M, infecciones antiguas. Una función más de las proteínas viene a ser la función contráctil. Abundan a nivel muscular permitiendo una acción activa en la locomoción, ejemplo la actina y la miosina. Bien, mis criaturitas del Señor, nuestra clase del día de hoy ha culminado. Ahora pasamos a la parte experimental de reconocimiento de las proteínas. Nos vemos en la siguiente clase.